Los secretos de los vikingos al descubierto, la verdad detrás de la leyenda. La historia vikinga, rica en aventuras y misterios, abarca aproximadamente desde finales del siglo VIII hasta el XI. Durante este periodo, los vikingos dejaron una huella imborrable en Europa y más allá, destacándose por sus incursiones, comercio y exploraciones que desafiaron los límites conocidos de su época. Los vikingos, originarios de Escandinavia, provenían principalmente de las actuales Noruega, Suecia y Dinamarca. Estas tierras, con sus fiordos imponentes y bosques densos, moldearon la vida y la cultura de estos navegantes. Sus habilidades marítimas se desarrollaron en respuesta a su entorno natural y la necesidad de buscar recursos. La sociedad vikinga estaba estructurada en una jerarquía clara. En la cima se encontraban los jarls, o nobles, seguidos por los carls, hombres libres que eran agricultores y artesanos. En la base de esta pirámide social estaban los thralls, esclavos que realizaban trabajos forzados y carecían de derechos. Existen muchos mitos populares sobre los vikingos que han perdurado hasta hoy. La imagen de guerreros salvajes con cascos con cuernos es uno de los más difundidos, aunque históricamente inexacto. Estos mitos a menudo oscurecen la realidad de una sociedad compleja y avanzada en muchos aspectos. El término vikingos no describe a un grupo étnico específico, sino más bien a los guerreros y navegantes escandinavos que realizaban incursiones y exploraciones. En su propia lengua, la palabra vikinger se refiere a una actividad, no a una identidad cultural. Esta distinción es crucial para entender su verdadero legado. Los vikingos destacaron por su habilidad en la navegación, construyendo barcos robustos y ágiles como los drakar. Estas embarcaciones les permitieron explorar y comerciar a lo largo de Europa y más allá, desafiando las aguas del Atlántico Norte y alcanzando lugares tan lejanos como Groenlandia y América del Norte. La era de las incursiones vikingas comenzó a finales del siglo VIII y se extendió hasta el siglo XI. Estos ataques, conocidos por su brutalidad, tenían objetivos estratégicos y económicos, como monasterios y pueblos costeros. Los vikingos saqueaban riquezas y capturaban esclavos, estableciendo su reputación como temidos guerreros. Los vikingos no solo se dedicaron a las incursiones, también fundaron asentamientos permanentes en diversas regiones de Europa. Establecieron colonias en Inglaterra, Escocia, Irlanda y Francia. Estos asentamientos facilitaron el comercio y la integración cultural, dejando una huella duradera en la historia y geografía europea. La vida cotidiana en un asentamiento vikingo giraba en torno a la agricultura, la pesca y la artesanía. Las familias vivían en largas casas comunales, compartiendo espacios y recursos. La comunidad era autárquica, con roles bien definidos para hombres, mujeres y niños, quienes contribuían al sustento y funcionamiento del hogar. La religión y mitología nórdica desempeñaban un papel fundamental en la vida vikinga. Creían en un panteón de dioses y diosas, cada uno con sus propias historias y atributos. Los rituales y sacrificios eran comunes, buscando la protección y favor de estas deidades en sus aventuras y desafíos cotidianos. Odín, Thor y Freyja eran dioses centrales en la mitología vikinga. Odín, el dios principal, era conocido por su sabiduría y poder. Thor, el dios del trueno, era venerado por su fuerza y protección. Freyja, diosa del amor y la guerra, tenía un papel vital en los mitos nórdicos. Los rituales y ceremonias religiosas vikingas eran esenciales para su vida espiritual. Celebraban festivales estacionales y ofrendas a los dioses. Las ceremonias incluían sacrificios de animales y libaciones. Estos rituales se realizaban en templos o al aire libre, buscando la favorabilidad de las deidades para la cosecha y la guerra. Las mujeres vikingas tenían roles significativos dentro de su sociedad. Aunque no participaban en la guerra, gestionaban el hogar y participaban en el comercio. Algunas mujeres vikingas, conocidas como Shield Maidens, se destacaron en la batalla. Su influencia se extendía también a la religión y la toma de decisiones familiares. El matrimonio en la cultura vikinga era un contrato social y económico. Las uniones se negociaban entre familias para fortalecer alianzas. Las bodas eran eventos importantes, acompañadas de festines y rituales.
La familia se consideraba el núcleo de la sociedad vikinga, con roles bien definidos para cada miembro. La economía vikinga se basaba en el comercio y la agricultura. Cultivaban cereales, criaban ganado y pescaban. Eran hábiles artesanos y comerciantes, intercambiando bienes como pieles, metales y ámbar. Sus rutas comerciales se extendían por todo el mundo conocido, desde Bizancio hasta Bagdad, impulsando su prosperidad. Los vikingos eran hábiles comerciantes que establecieron rutas comerciales extensas, conectando Escandinavia con Europa, Asia y el Medio Oriente. Intercambiaban bienes como pieles, ámbar y marfil por seda, especias y metales preciosos. Esta interacción cultural enriqueció sus conocimientos y fomentó el intercambio de tecnologías y prácticas. La escritura rúnica era fundamental para los vikingos y su alfabeto, conocido como Futhark, se utilizaba en inscripciones conmemorativas, mágicas y cotidianas. Las runas no solo tenían un propósito práctico, sino también espiritual, ya que se creía que poseían poderes místicos y protectores, vinculando lo terrenal con lo divino. El arte vikingo se caracterizaba por intrincados diseños geométricos, animales estilizados y motivos mitológicos. Los vikingos eran expertos en trabajar metales, madera y hueso, creando piezas ornamentales y utilitarias. Sus artesanías reflejaban tanto su habilidad técnica como su rica herencia cultural, siendo una expresión tangible de su identidad y creencias. La vestimenta vikinga combinaba funcionalidad y estilo, adaptándose a las duras condiciones climáticas de Escandinavia. Utilizaban lana, lino y pieles para confeccionar túnicas y capas. Los adornos, como broches y cuentas, indicaban estatus social y riqueza. La moda reflejaba no solo su entorno, sino también su ingenio y creatividad. La dieta vikinga era variada y basada en productos locales. Consumían carne, pescado, cereales y vegetales, complementados con productos lácteos y frutos silvestres. La gastronomía vikinga aprovechaba técnicas de conservación como el ahumado y el secado. Su alimentación era un reflejo de su adaptación al entorno y recursos disponibles. En la sociedad vikinga, la ley y la justicia tenían un papel fundamental. Se utilizaba un sistema de asambleas locales llamadas things, donde los hombres libres discutían y resolvían disputas. Las leyes eran transmitidas oralmente y se basaban en la tradición, con castigos que variaban desde multas hasta la muerte. Las armas y tácticas de combate de los vikingos eran diversas y letales. Utilizaban espadas, hachas, lanzas y arcos, y eran conocidos por su habilidad en la guerra naval. Sus tácticas incluían rápidos ataques sorpresa y la formación en muro de escudos, lo que les otorgaba una ventaja estratégica. Las exploraciones vikingas llegaron incluso a América del Norte, mucho antes de Cristóbal Colón. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, es famoso por haber establecido un asentamiento en Vinland, en la actual Terranova, alrededor del año 1000. Estos viajes demostraron la impresionante capacidad de navegación de los vikingos. Dublín, la actual capital de Irlanda, fue fundada por vikingos en el año 841. Este asentamiento se convirtió en un importante centro de comercio y cultura. Los vikingos no solo saqueaban, sino que también establecían comunidades estables, influyendo en la vida política y económica de la región. El impacto vikingo en Inglaterra fue significativo, especialmente en la región conocida como Danelaw. Esta área, controlada por los vikingos daneses, tuvo una gran influencia en la lengua, la cultura y las leyes inglesas. La coexistencia y los conflictos con los anglosajones marcaron una época crucial en la historia inglesa. La influencia vikinga en Inglaterra se consolidó con el establecimiento del Danelaw, una región gobernada por leyes danesas. Este territorio abarcó el noreste de Inglaterra y fue crucial para el intercambio cultural y comercial entre los vikingos y los anglosajones, dejando una huella perdurable en la historia británica. El mito del casco con cuernos ha sido perpetuado por la cultura popular, aunque no tiene fundamentos históricos. Los verdaderos cascos vikingos eran prácticos y sin adornos, diseñados para la batalla. Esta imagen errónea se debe principalmente a representaciones artísticas y producciones teatrales del siglo XIX.
La construcción de los barcos vikingos fue una innovación técnica que permitió sus exitosas incursiones y exploraciones. Empleando técnicas avanzadas de carpintería, crearon embarcaciones ligeras, rápidas y capaces de navegar en ríos y océanos. Estos barcos, conocidos como drácars, fueron fundamentales para su expansión y dominio marítimo. Los esclavos jugaron un papel esencial en la sociedad vikinga, siendo capturados durante incursiones y vendidos en mercados. Estos esclavos, llamados thralls, realizaban tareas domésticas y agrícolas. Aunque eran considerados propiedad, algunos lograban comprar su libertad, integrándose eventualmente en la sociedad vikinga. La literatura vikinga, compuesta principalmente de sagas y poemas, ofrece una valiosa ventana a su mundo. Estas narraciones épicas, transmitidas oralmente y luego escritas en Islandia, relatan hazañas heroicas, genealogías y mitos. Son cruciales para entender la mentalidad, valores y cultura de los vikingos. Los esclavos en la sociedad vikinga desempeñaban un papel crucial en la economía, realizando tareas agrícolas y domésticas. Eran capturados durante incursiones y se les conocía como thralls. Aunque carecían de derechos, algunos lograban obtener su libertad con el tiempo, integrándose plenamente en la comunidad. La literatura vikinga se caracteriza por sus sagas y poemas épicos, transmisores de historias heroicas y mitológicas. Escritas en nórdico antiguo, estas obras reflejan la cultura, valores y creencias de los vikingos. Las sagas familiares y de reyes son especialmente valiosas para entender su historia y sociedad. La arqueología vikinga ha revelado descubrimientos fascinantes, desde tumbas y barcos funerarios hasta artefactos cotidianos. Excavaciones en lugares como Birka-Edeby han proporcionado una visión detallada de la vida vikinga. Estos hallazgos ayudan a desmitificar estereotipos y a comprender mejor su cultura y tecnología. La transición al cristianismo fue un proceso gradual para los vikingos, influenciado por el contacto con Europa. Al principio, coexistieron creencias paganas y cristianas, pero con el tiempo, el cristianismo se consolidó. Esta transformación tuvo un impacto profundo en sus costumbres, leyes y prácticas religiosas, marcando el fin de la era vikinga. Los vikingos interactuaron con los pueblos islámicos a través del comercio y las expediciones. Intercambiaban bienes como pieles y esclavos por productos de lujo y monedas de plata. Estas interacciones no solo enriquecieron su economía, sino que también fomentaron el intercambio cultural, dejando huellas en ambas civilizaciones. Los nombres de lugares con raíces vikingas reflejan la vasta influencia que estos guerreros y comerciantes tuvieron en Europa. Desde pueblos en Inglaterra hasta regiones en Normandía, muchos topónimos actuales provienen de palabras nórdicas. Esta herencia lingüística es un testimonio vivo de su presencia y legado en diversas tierras. La imagen de los vikingos ha evolucionado a lo largo del tiempo, influenciada por la literatura, el cine y la televisión. A menudo representados como bárbaros con cascos de cuernos, la realidad histórica nos muestra una sociedad más compleja y avanzada. La cultura popular ha perpetuado mitos, pero también ha fomentado un renovado interés por su historia. Los vikingos daneses, noruegos y suecos presentaban diferencias en sus actividades y destinos de exploración. Mientras los daneses se centraban en Inglaterra y Francia, los noruegos exploraban Irlanda y Escocia, y los suecos se aventuraban hacia el este, llegando hasta Rusia. Estas diferencias reflejaban sus intereses y adaptaciones locales. La relación de los vikingos con la naturaleza era de respeto y aprovechamiento sostenible. Dependían de los recursos naturales para su supervivencia y mostraban un profundo conocimiento del entorno. Su habilidad para adaptarse y prosperar en diversos climas y geografías es un testimonio de su destreza y armonía con la naturaleza. Una visión revisada y actualizada de los vikingos nos permite comprender mejor su complejidad y legado. Lejos de ser solo invasores, fueron exploradores, comerciantes y artesanos que dejaron una huella duradera en la historia. Esta perspectiva más equilibrada nos ayuda a apreciar su verdadera contribución a la civilización.